Divergente, segunda parte. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando uno lee estas palabras, automáticamente el inconsciente colectivo se va a lo que nuestra cultura nos enseñó. Venimos de 500 años de catolicismo y apenas unas cuantas décadas de protestantismo. Y a través de las congregaciones y de las literaturas se nos inculcó que teníamos que arrepentirnos. Y uno recuerda cuando chamo que había un confesionario, una sacristía en las iglesias y no tenía que decir que se robó un pan que papá tenía guardado en la nevera o que le quitó una plata a mamá de la cartera. En fin, una cantidad de nimiedades y de cosas que el hombre por su naturaleza pues comete a diario, ¿no? Entonces se cree que el arrepentimiento a veces es por esas cosas que uno hace y que ha hecho en la vida. Sin embargo, sigue diciendo porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esa es la parte que se explica poco o nada. El reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, un reino no es una cosa etérea, sin forma, en fin, libre en los aires, no. Un reino es un gobierno y un gobierno tiene leyes, tiene preceptos, tiene principios, tiene un rey, eso es un reino. Ahora nos corresponde a nosotros conocer a ese gobierno, a ese rey, esos principios, para entender de qué nos está pidiendo Juan el Bautista que tenemos que arrepentirnos. Juan el Bautista no era un improvisado, y esto es un llamado de atención porque Hollywood ha hecho muchísimo daño, pero demasiado daño en el inconsciente colectivo. Cuando presenta en sus películas a Juan Bautista casi como un loco, fúrico, iracundo, regañando a todos a que se arrepientan. Y no, nada de eso, en absoluto, nada de eso. Juan el Bautista era un maestro para empezar, un maestro. No hay discípulos si no hay un maestro. Y debemos recordar que Pedro, Jacobo, Andrés, ellos primero fueron discípulos de Juan, es decir, era un muchacho poderoso en el conocimiento y en las escrituras, y es obvio, él era hijo de un sacerdote, de Zacarías, y de una mujer muy virtuosa, como lo fue Elizabeth, quienes le inculcaron desde niño las escrituras. Además, él tuvo mucha oportunidad de acercarse al templo gracias a su padre y de comparar lo que se enseñaba en el pueblo a través de los líderes religiosos con lo que Zacarías y su madre le transmitieron a través de las escrituras. Él conocía perfectamente el reino de Dios y por eso les decía arrepentíos, pero arrepentíos de qué, vuelvo a preguntarme, bueno, de nuestros pecados, que yo miré con deseo a alguien, que yo defraudé, hice un acto corrupto y me quedé con un dinero, que yo hice, eh, traté mal al vecino, en fin, tantas cosas de la cotidianidad que nos suceden. No se refiere absolutamente a eso. Se refieren el arrepentimiento es sencillamente un cambio de dirección correcta, hacia la dirección correcta. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Un giro de 180 grados. Estoy mal por este camino, ahora me voy a este. ¿Cuál es el camino que tenemos que escoger? El camino del reino de Dios. Y para eso tenemos que conocer tanto el camino como todo lo que tiene que ver con ese reino. Cuando ya ejecutamos esa acción, ya nos estamos arrepintiendo del camino que llevábamos. Más adelante, él dice que él es la voz, como dice el profeta Isaías, que clama en el desierto, que dice que preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿Cuáles sendas? Las sendas del camino del Señor que fueron torcidas
por los líderes religiosos y por una cultura o una transculturización. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia, porque, como dice en el profeta Isaías capítulo 53, nosotros cada uno se desvió por su camino. Entonces el hombre estaba desviado del camino del reino. Lo importante es entonces conocer el reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Pablo lo resume por allá en Romanos capítulo 14 versículo 17, cuando dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que también lo dice, creo que en Lucas capítulo 17 versículo 20. He aquí el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán he aquí o he allá, sino que el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, el reino de Dios está en el corazón de quien recibe a Cristo, de quien recibe su enseñanza, su doctrina. Allí está el reino de Dios, que es lo que produce ¿qué? Justicia, es decir, equilibrio, medida perfecta, es lo que produce paz. La paz que supera todo entendimiento. No estamos hablando de felicidad. La felicidad es algo temporal, que se siente cuando hay momentos en cuando el cerebro produce endorfinas y esa droga de la alegría, o lo que es la concupiscencia, que sentimos esa emoción y nos sentimos alegres. No, la paz es eterna y es permanente. Y la paz no tiene que ver con estados de ánimo de sentimentales, no, la paz tiene que ver con una convicción plena de quiénes somos, así como Juan el Bautista, que él sabía perfectamente quién era él. Él sabía que él era el profeta que estaba preparando el camino para la venida del Mesías. Así nosotros tenemos que tener esa paz, esa convicción, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso produce es un gozo, ojo. Gozo no es la alegría que conocemos. Paz y gozo es algo que no tiene realmente descripción del bienestar que se siente en el Espíritu Santo, como dice ahí el Bautista, Juan el Bautista. Dice Cristo por allá, creo que en Lucas 13:11, ¿qué hijo que le pide a un padre un huevo y le dará el padre un alacrán? No, el Padre le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que lo único que nos hace falta para tener ese gozo, justicia y paz es el Espíritu Santo. Nada más. Quien tiene a Dios tiene la vida. El que no tiene a Dios no tiene la vida. Así que bueno, no olvidemos que el Evangelio consiste básicamente en dos hechos. Nada fuera de él, nada más. Solamente esos dos hechos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es todo el Evangelio. Y que sacó a la luz la vida y la inmortalidad, dejando allí en la tumba la muerte y las tinieblas. Así que nos dio vida eterna y esta vida está en Cristo. Que Dios nos bendiga.